¿Cómo andan, gente? Buenas tardes. Bueno, yo voy empezando, sobre todo para quienes después lo vean grabado también a la clase. Hoy el tema es la construcción del cuento, ¿sí? Vamos a hacer una visión y una mirada rapidita como a qué tener en cuenta para escribir un cuento, qué es un cuento, porque también es muy importante saber qué es un cuento. Hay gente que todavía duda a veces en esto de, de qué es lo... Porque hay tantos géneros, ¿no? Así que bueno, vamos... Hola, Sil. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Y tengan preparado lápiz y papel por ahí porque puede llegar a haber una consigna de escritura cortita. Bueno, hola, ¿cómo estás, Jazz? Bueno, cuéntenme quién escribe cuentos de acá. Bueno, ahora hay poquitos conectados, pero también cuando lo vean grabado vayan comentando quién escriben cuentos, o a lo mejor quién quiere escribir cuentos pero no sabe por dónde comenzar. Eso también es muy importante. Fíjense que el cuento es un género interesante porque la mayoría tiene la intención de escribir o de editar cuando va a publicar su libro una novela, ¿no? Y fíjense que el cuento es todo un arte. Por ejemplo, Borges, que me parece que es uno de los mejores escritores eh, del mundo, no solamente de Argentina. O sea, les puede gustar o no Borges, pero bueno, coincidimos en que es un escritor que renovó mucho la teoría y fue un gran sabedor de todo lo que tiene que ver con la literatura argentina en general y todo. Y él escribía cuentos o poesías, nada más. No escribía novelas, él no consideraba que la escritura de la novela, por la extensión que tenía la novela, entre otras cuestiones, no consideraba que fuera un género para desarrollar. A él le gustaba escribir cuentos o poesías, ¿sí? Ensayos escribió Borges también, pero si hablamos de la literatura, hola Ana María, hola Evangelina, si hablamos de la literatura, cuentos o poesías. Entonces, no es un género para dejarlo de lado, es muy interesante también conocer la teoría. Bueno, en realidad el cuento no es corto porque sí. A ver, la diferencia fundamental entre un cuento y una novela es que el cuento justamente es un relato breve, ¿sí? Y ahí hay que también tener en cuenta una cuestión muy interesante, porque entre el cuento y las novelas aparece la nouvelle. La nouvelle en castellano, nouvelle es en francés, en castellano sería novelita, ¿no? Y una novelita, por ejemplo, puede ser La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada de Gabriel García Márquez. Así, con todo ese título que les acabo de decir. Hay muchas novelas, esa es una. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque si ustedes leen este relato que yo les acabo de mencionar, si ponen en Google la increíble y triste historia, les va a salir, no se dan problema por eso. Si ponen en Google esa historia, tiene unas páginas, es un poco más larga que un cuento, pero no llega a ser una novela. Entonces por eso es una nouvelle, ¿no? Como una novela breve o un cuento largo, está ahí. Por lo general el cuento no tiene más de 12 páginas. No, a ver, no hay una teoría estricta en esto, ¿no? Estamos hablando de la literatura, gente. La literatura no es matemática, ¿sí? Lo más cercano que tenemos a la matemática en nuestro ámbito es la gramática, ¿no? Dónde poner las comas, los puntos, cómo la ortografía, cómo se escribe, bueno. Y incluso todo eso está cambiando últimamente también. Ya se empiezan a aceptar palabras que antes no se aceptaban, pero bueno, es lo más cercano a la matemática que tenemos. La teoría literaria sigue siendo subjetiva.
Ahí me decía Jazz que estaba escribiendo microrrelatos. Bueno, el microrrelato es otro tipo de cuento breve, ¿no? Aquí estamos hablando de un cuento de entre una página y hasta 10, 12 páginas, ¿sí? Esa es la brevedad del relato. Y si es menos de 10, me parece mucho mejor. Pero bueno. El cuento cuenta, valga la redundancia, una sola historia. Eso es muy importante, ¿sí? Porque justamente la idea es que haya una historia, un conflicto central, ¿sí? Pocos personajes para que se desarrolle en pocas páginas, ¿sí? ¿Qué pasa con la novela? Y eso es una diferencia fundamental con la novela, que en la novela hay muchos personajes, quizás cada personaje, hola Cris, o 2 o 3 personajes, cada uno tenga su conflicto. Entonces, esa es una diferencia fundamental con la novela. En cambio, con el cuento tenemos pocos personajes, hay un solo conflicto y la historia también es una sola. ¿Puede aparecer más de un conflicto en un cuento? Sí. Pero al aparecer más de un conflicto en un cuento, a ella se va a extender un poco la extensión del relato, ¿sí? Y tienen que tener cuidado con eso. Recuerden que en un cuento la historia empieza, ¿no? Desde el primer párrafo y tiene que terminar antes de que se termine el relato, justamente. En la novela me da la oportunidad de, bueno, a lo mejor no se terminó en el primer libro la historia o algún conflicto puede quedar pendiente y de terminar de desarrollarse en un segundo tomo que vendría a ser una saga literaria. Eso también tienen que tenerlo en cuenta al momento de escribir un relato breve. Hola Marisol. Bien, entonces, la diferencia entre el cuento y la novela. Si hablamos de metáfora, la novela es un viaje largo y el cuento es algo certero, ¿sí? Por eso les digo, una historia, un conflicto preferentemente, pocos personajes, un espacio y un tiempo, eso también, ¿sí? Por lo menos los más importantes, ¿sí? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Han escrito cuentos así muy largos? ¿Son de irse por las ramas? Porque hay muchas personas que a lo mejor tienen la facilidad de escribir cuentos cortitos, historias así cortitas, empiezan y terminan y les quedó espectacular. Y hay personas que tienen que desarrollar y que mínimo 3 páginas o 4 para desarrollar una historia, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Son de las irse por las ramas o ahí nomás terminan y desarrollan una historia? Bien, vayan contestando si quieren y de paso participan también. ¿Cuál es la estructura básica del cuento? Silvi, cuentos cortos. Hola Evangelina, ¿qué tal? ¿Cuál es la estructura básica del cuento? Bien, primero el inicio y la situación inicial, ¿no es cierto? Esto también está en la novela, ojo, no les estoy diciendo que esto no va a aparecer en la novela. ¿Por qué? Porque la novela y el cuento provienen del género narrativo. La diferencia no está en cómo se escribe, porque se escribe en prosa, párrafos, no hay versos, no es poesía, ¿sí? Puede haber rima. Conozco personas que escriben narrativa con rima, me parece muy interesante y es difícil, no a todo el mundo le sale, pero no es una poesía. La diferencia, como les digo, entre el cuento y la novela no es la estructura, sino la extensión y la cantidad de elementos que va a tener cada uno de los relatos. Entonces, nos vamos a centrar en el cuento. Tiene una situación inicial, ¿sí? Esa situación inicial que por lo general pasa en el primer párrafo. Recuerden que estamos frente a un cuento. Puede pasar el primero y segundo párrafo. Traten de no más allá de eso. ¿Qué se presenta en esos párrafos? Personaje, lugar y, bueno, la normalidad. Y con normalidad me refiero a ese personaje hace algo en su vida cotidiana, en su vida diaria. No sé. Y no tiene que ser realista el relato. A lo mejor están escribiendo sobre un enanito de jardín. Y resulta que el enanito de jardín le riega las plantas a la dueña del jardín todas las mañanas.
por decirles algo, están escribiendo un cuento infantil, por ejemplo. Esa es su normalidad. Entonces, en un párrafo o en dos, escriben la situación inicial. Algo rápido, algo concreto. Bien. Después viene el conflicto. En el párrafo siguiente viene el conflicto. Si la normalidad era que el enanito de jardín le regaba las plantas a la dueña todos los días, todas las mañanas, hay una mañana que no pasa eso. Ahí se rompe la normalidad. Ahí viene el conflicto. ¿Sí? Entonces el personaje no puede seguir igual. Hay algo que se quiebra. ¿Sí? Nace la tensión. Vamos hasta ahí. En la novela pasa exactamente lo mismo. Pero ahí tienen más tiempo de desarrollar. A lo mejor desarrollan los personajes, el espacio, el tiempo. Recién en el capítulo 2 se presenta un conflicto potente. Acá no tengo tiempo de eso. Estoy escribiendo un cuento. Tiene que presentarse lo más breve posible. ¿Sí? Se desarrolla esa tensión, el conflicto, ese quiebre de la realidad. Después se desarrolla la tensión, o sea, el problema se complica. ¿Qué le pasó al enanito? ¿Por qué esa mañana no pudo regar? Porque resulta que habían robado la regadera y el enanito no la encontraba y no pudo regar esa mañana las plantas de la dueña de la casa. Y cuando se levanta la dueña de la casa, encuentra las plantas sin regar y dice, oye, no sé, dice, el rocío no cayó esta madrugada, por ejemplo. No tenía ni idea de la existencia del enanito. Entonces el enanito, preocupado, intenta resolver a quién se robó la regadera. Si yo la usé esta mañana, ¿por qué la mañana anterior? ¿Por qué esta mañana no está en el lugar de siempre? ¿Quién la robó? Y ahí el enanito se convierte en un detective y ya empieza a buscar quién se llevó la regadera, ¿no? Entonces empieza todo una aventura buscando esta regadera, pero bueno, acá yo les estoy hablando de un cuento infantil. Si están frente a un cuento policial, bueno, la aventura del personaje principal será encontrar al culpable del crimen o del asesinato. Entonces, cada acción que va realizando el protagonista va empeorando o va a ir profundizando esa situación, ¿sí? Gente, o un relato realista, algo común y corriente, ¿no? Una señora pasa por el frente de un bar todos los días porque está enamorada de un mozo y resulta que un día no ve al mozo. ¿Qué pasó con el mozo? No ve al amor de su vida. ¿Cómo lo busca? Ni siquiera sabe su nombre. Conflicto. Por eso les digo que más allá del género, los cuentos presentan un conflicto ahí rápidamente. No hay tiempo de desarrollar demasiado el espacio, el tiempo, el personaje. Lo justo y lo necesario. Bien. Y después de haber desarrollado el conflicto, de a lo mejor el personaje ya vivió varias aventuras, encuentra la regadera, resulta que se lo había llevado el perro del vecino para jugar, no sé, gente, le estoy diciendo un ejemplo muy, muy tonto a lo mejor, pero descubre eso y bueno, le pide, bueno, se hace amigo del perro, entonces le dice, bueno, vos a la mañana me la dejás a la regadera acá y a la tarde te la podés llevar a la regadera para jugar, para decirle algo. Entonces, ese es un final cerrado. Encuentra una solución. También están de moda los finales abiertos, ¿no? Autores que tienen finales abiertos, Mariana Enríquez, por ejemplo, tiene varios cuentos con finales abiertos. ¿Les puede gustar o no? El final abierto, como dice la palabra, la regadera desapareció o me da una... Al final es un ambiguo, entonces no sé al final qué pasó con la regadera, ¿no? Tengo que releerlo. ¿Vieron esos cuentos que tengo que releer buscando pistas a ver si me cierra un poquito más el relato? Bueno, esos son los cuentos con finales abiertos. O los finales sorprendentes, esos que en el último párrafo te dan un giro, que te da vuelta toda la historia. Se usa mucho también ahora, más en las novelas también, ¿no? Entonces,
Por eso les digo, ahí, gente, tienen que ver qué tipo de relato quieren hacer ustedes. Un relato sencillo, un final cerrado. Un relato en donde el lector piense, un final abierto. Un relato que impacte, bueno, un final ahí con giro, ¿sí? Con el plot twist, como se llama ahora. Hola María Marta, ¿qué tal? Bien. Y ustedes como escritores de cuentos, porque a ver, acá creo que me había comentado algo, a ver. Bueno, Silvi, que me dice que cuentos cortos escribe por ahora. Jazz dice, hasta ahora solo escribí cuentos de una página o media página, en media hora o una hora máximo. Genial. Y Evangelina, que escribe cortos y largos también. Cuentos cortos y cuentos largos. Bien, gente. Bueno. Y les pregunto entonces, ¿qué parte les cuesta más? ¿Les cuesta más empezar la historia o les cuesta terminar la historia? ¿Se inspiran rápido? ¿Encuentran rápido la inspiración para un relato? Porque hay gente que les pasa eso, ¿no? Empiezan a escribir con todas las ganas y después al final dice, ay, no encuentro un final que esté bueno, no quedan contentos con ese giro. ¿Qué les pasa a ustedes? A ver, cuéntame. Acá Sonash me dice empezar, que le cuesta empezar. Bueno, a veces cuesta inspirarse. Bien. Y hay una cuestión clave, gente. En un cuento no tiene que pasar nada espectacular. No es que tiene que aparecer algo que al lector lo impacte y lo sorprende. Digo, wow, ojalá pase. Pero no va a pasar eso siempre. ¿Sí? Simplemente tiene que pasar un conflicto. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy buscando el impacto, me bloqueo. Si yo siempre busco el impacto, termino sin empezar. Como un oxímoron les acabo de decir, ¿no? No empiezo a escribir porque me desanimo. No, si esto va para cualquier lado, ¿qué giro voy a dar ahí? No. Entonces eso también me puede bloquear para empezar o incluso para continuar el relato. Bueno, acá las chicas me dicen Jazz, bueno, María Marta, Silvi, todos empezar, les cuesta el empezar. Y a veces el final también, porque pierde el camino en el medio. Bueno, por eso, tienen que tener cuidado con estos bloqueos y esta intención de escribir siempre un mejor relato y algo que... No, gente, tranquilo, no son... Ustedes saben que me daba gracia porque vieron que... No sé si han visto alguna vez un video de Borges. Vieron que hay videos que a veces sacan así en TikTok o acá en Instagram. Videos de entrevistas que le han hecho a Borges, Cortázar también, que daba muchas entrevistas. Y Borges era muy estricto, ¿no? No le gustaba casi nadie. Creo que ni siquiera a Vargas Llosa le gustaba. De casualidad le gustaba Cortázar. Entonces me acuerdo que comentábamos, estaba bien un alumno, me dice, uy, qué difícil de haber sido vivir en el tiempo de Borges, porque digo, si uno tenía la ilusión de que Borges lo leyera, que cuando ya era un escritor renombrado, ¿no? Y lo leí al final y te decía, no, la verdad que esto, porque encima Borges era tajante, no me gusta o sí, o sea, no había muchas vueltas, te hacía sentir re mal, porque por lo general a Borges no le gustaba nada, entonces, ¿por qué te estaba todo el mundo? Sí, o sea, bueno, ya Borges no está, gente, no nos va a leer Borges, así que tranquilos, no tenemos que ser Borges tampoco, hay para todo, hoy hay para todo, hay al que le gusta el fantástico, al que le gusta el policial, le gusta el realismo, lo sencillo, lo complicado, el terror, así que, para adelante. Bueno, entonces, recuerden que Borges solo soltaba elogios en el cine. Y algún que otro escritor. Cortázar, y me acuerdo, a él le gustaba otro, mucho la literatura inglesa, pero no quiero equivocarme, pero le gustaban otros autores también, más bien europeos. Bueno, hay dos tipos de conflicto.
Los dos tipos de conflicto también obviamente lo van a encontrar en las novelas, pero acá vamos al cuento. El tipo de conflicto interno, que es el que está dentro del personaje, o sea, el conflicto psicológico, ¿sí? Los miedos, los deseos, las necesidades, los anhelos, los sueños. Y el externo pasa algo, como la regadera del enanito, ¿no? Al enanito le roban la regadera, eso es externo, ¿sí? Entonces, tiene que tener cuidado ahí, porque el conflicto interno, por lo general, me va a llevar a un relato largo, porque si yo quiero desarrollar bien esa psicología del personaje, voy a tener que escribir más, porque el problema psicológico, no sé, no quiero decir que tenga un problema psicológico o sea, puede ser, digo, una depresión, un personaje que tenga algún tipo de trastorno, no sé, autista, por ejemplo, del espectro autista o algo así. Por lo general son personajes que se tienen que desarrollar más y están más encaminados hacia la novela. Por eso tienen que tener cuidado. No digo que no se pueda, sino que tienen que tener cuidado en reducir bien ese conflicto, especificarlo bien, para que no se les vaya, si su intención es escribir un relato, para que no se extiendan en la cantidad de hojas. ¿Sí? Bien. Entonces, por ejemplo, y les dejo acá un conflicto para algún cuento si les está faltando inspiración. Un personaje quiere decir algo importante, está en una reunión, pero nunca encuentra el momento justo. Porque alguien lo interrumpe, porque escucha una frase que lo deja pensando. Hay un momento, la reunión. Otros personajes, los amigos, pero todo está centrado en este protagonista que quiere decir algo y por alguna razón no puede decirlo. ¿Sí? Bien, ese es el conflicto. Después se los dejo ahí por si alguien lo quiere escribir. A ver, ¿qué otra? Díganme un personaje, si alguien se anima. Un personaje, un lugar y un problema. A ver, ¿qué conflicto podemos armar? O a lo mejor dejarles ahí la idea entre todos, armar ahí lo básico para escribir un relato. Si se anima alguien a escribir un personaje, un lugar y un problema. Bien. ¿Cuáles son los 5 errores que cometemos al escribir cuentos? Bien, acá Luisi, un perrito. Bien, tenemos el personaje. Faltaría el lugar y faltaría el problema del perrito. No tiene que ser que se roba la regadera, ¿eh? Eso no vale. Un perrito en un campo. Bueno, tenemos el personaje y el lugar. Y ahora le falta el problema al perrito. Bueno. Bien, hay un incendio. Bueno, ahí está. Ahí tiene un problema. Salir de un incendio. Qué interesante, porque ahí, cuando uno decía un perrito, un campo, parecía a lo mejor un cuento infantil. Pero si el perro está en el campo y su conflicto es salir del incendio, salir con vida del incendio, pasa a ser un relato probablemente realista y para adultos, o sea, no necesariamente para niños. A eso voy. Muy bueno ahí, bien. Ana María nos deja el empleado de banco, que está en el banco, y el problema ahí es que hay falta de dinero. Y él es el culpable, aparentemente, porque es el encargado de ese dinero. Buenísimo, Ana María. Bien. ¿Cuáles son los errores comunes al escribir cuentos, gente? Querer contar muchas historias en una. Como dije al principio de la clase, lo mejor es contar una sola historia, ¿sí? Un solo conflicto. Es mucho mejor porque así yo no corro el riesgo de que
eh, me extienda demasiado en el número de páginas. Explicar todo en vez de mostrar, ¿sí? A lo mejor yo no necesito decir exactamente, dar todas las características de los personajes, sino que voy a ir contando y mostrando. Si el personaje es celoso, por ejemplo, puedo decir que la seguía a la mujer, no sé, un protagonista masculino, la seguía a su mujer todos los días al trabajo, por ejemplo. En vez de decir que es celoso, muestro que es celoso. Eso también es algo bueno y se usa mucho ahora, es una técnica que se pide mucho en la escritura. Mostrar en vez de explicar o de contar o de describir puntualmente. Otro error que se comete un personaje sin deseo. El personaje tiene que tener algún objetivo. Siempre. Está en el camino del héroe eso. ¿Sí? El personaje tiene que tener un objetivo. Aunque sea la depresión, o sea, el objetivo es que no tiene objetivo. Porque está deprimido. Y tiene que salir de esa depresión, tiene que salir adelante. ¿No? Pero el personaje algo tiene que sentir, tiene que, como les digo, buscar algo, buscar un objeto como la regadera del enanito, bueno, o simplemente el deseo de levantarse de la cama porque está en una depresión muy profunda y le cuesta levantarse alguna mañana de la cama, ¿no? Y también otro error común es que el final sea apurado. Desarrollo el cuento, me doy cuenta que escribí demasiado y bueno, vamos a cerrarlo así nomás. Y no queda tan bien, porque un final que está que viene muy, muy pronto y que el lector no se lo espera, puede estar muy bien desarrollada la historia, pero si el final me cae ahí como, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué me apuraste acá al final? Eso también, con eso tienen que tener cuidado, ¿no? Bien, gente. Entonces, básicamente, ¿qué tiene un cuento? Si tienen alguna duda, me la dejan por ahí. ¿Qué tiene un cuento? Una historia, un conflicto y un final. Sí, puede ser un final cerrado, final abierto o los giros. ¿Sí? Recuerden que en los cuentos menos es más porque tenemos la presión de la extensión de la cantidad de páginas, así que tienen que tener cuidado de desarrollar lo justo y necesario. Y todo va a girar alrededor del conflicto. Traten de que sea un solo conflicto, ¿sí? Justamente por esto que les decía de la extensión, porque ustedes cada vez que inventan más conflictos tienen que alargar más la historia para que ese conflicto se cierre. ¿Sí? Por eso es mejor un solo conflicto y listo. Y les voy a dejar una consigna de escritura para los que les cuesta, que me decían que les cuesta empezar, para quienes tengan ahí una cuestión con la inspiración, que la musa no esté llegando. Entonces, tienen que escribir un cuento, ¿sí? De una página. Traten de que no sea más de una página. Recuerden que los microrelatos tienen 250 palabras aproximadamente como máximo. Más de eso ya es un cuento. Traten de escribir un cuento de una página. Bueno, una página y media puede ser. Que, bueno, ahí les dejaron los dos. La del perrito, o sea, el personaje, un conflicto y no se olviden del final. El perrito, ¿se acuerdan que estaba en el campo? Y que se ve encerrado por las llamas de un incendio en ese campo. Y el problema obviamente ahí cómo sale el perrito. Y si no, la otra opción que también nos dejaron por ahí, que le den a María, el empleado del banco, que trabaja, obviamente él está en el banco, y el problema que tiene es que lo han acusado de robar dinero. ¿Sí? Porque hay un faltante de dinero y él es el que está acusado.
Se los dejo por ahí si lo quieren escribir. ¿Sí? Bueno, gente, básicamente esas son las características del cuento, eso es lo que tienen que tener claro para poder escribir un relato. Si se dan cuenta de que ya el relato les está quedando largo, bueno, desarrollen más y van a terminar escribiendo, como les decía, una novelita o una novela directamente. Y también, como les dije hace un ratito, no apuren el final, ¿sí? No apuren el final. Es mejor a lo mejor, es mejor a lo mejor que desarrollen bien la idea, que desarrollen los personajes, el conflicto, pero que ese final no quede ahí como que llegó rápido y me cortó todo lo que yo ya venía desarrollando. Así que bueno, gente, nos vemos más o menos en 15 días para hablar sobre otra temática de escritura creativa. Ya voy a subir el video para que lo puedan ver quienes no se han podido conectar o para que después lo puedan revisar de nuevo. Y bueno, gracias por haberse conectado, gente. Les mando un abrazo grande, que anden bien y que tengan lindo fin de semana.